Saludos a todos, esta es la parte 1, si quieres la parte 2 asegúrate de escribirlo en los comentarios y puedes dejar tu like, es gratis, disfrute del video. Esta historia comienza con nuestro protagonista, el cual se encontraba en una persecución para atrapar a uno de su ex compañero que habían escapado del campamento. Lamentablemente cuando este lo encontró, 3 monstruos habían acabado con su excompañero. Y en ese mismo momento estos monstruos se habían percatado de nuestro protagonista, sin embargo eso no era ningún problema para él. Y mientras que los monstruos comenzaban a rugir para luego lanzarse hacia este, nuestro protagonista usa algunas de sus habilidades, así potenciando su ataque y acabando con los monstruos fácilmente. Y luego de algunos minutos nuestro protagonista regresa a su campamento, donde lo recibe este chico que es un jugador del modo difícil, Jeon Hong-eun. Y luego de que este entrara en el campamento le dice a Jeon Hong-eun que está a punto de morir de molestia y le pregunta que si no pudo enviar a alguien más a hacer algo así. Jeon le dice que él sabe que nadie más que él puede hacer eso y le pregunta qué había pasado con el tipo que escapó. Nuestro protagonista llamado Kang Tae-san le dice con una expresión seria que está muerto y su cuerpo ya fue devorado por los monstruos. Pero Jeon, bastante asombrado, dice que ese tipo era un jugador de modo difícil y ya está muerto. Tae-san le comenta que eran 3 monstruos de rango A, felizmente compartiendo el cuerpo. Eso había dejado un poco confundido a Jeon al saber que eran 3 monstruos de rango A. Y se dice que los jugadores del modo difícil son fuertes, pero un monstruo de rango A puede igualar a un jugador del modo difícil. Por lo que bastante nervioso se dice que si habían 3 de ellos cerca, es peligroso, por lo que necesitan encargarse rápido de eso. Así que le pregunta a Tae-san que cuál es la ubicación de esos 3 monstruos. Tae-san le responde diciéndole que lo mató a todos, y mientras que se retiraba, Jeon le dice que le diga la verdad honestamente y le pregunta que si en realidad él no es un jugador del modo difícil, donde vemos que en realidad es un jugador del modo fácil. Así que Tae-san le pregunta qué tontería está diciendo, ya que hay muchos jugadores que han pasado el laberinto con él y él puede preguntarle a ellos. Pero Jeon le dice que todos los jugadores del modo fácil además de él, ya están muertos y lo que aparecen ocasionalmente mueren en 2 días. Así que nuevamente le pregunta que como un jugador del modo fácil sobrevive ahí, incluso los jugadores del modo normal están en una situación complicada. Por lo que le pregunta que cómo es tan fuerte, ya que él también es un jugador del modo difícil, pero ni siquiera puede compararse con él. Pero Tae-san se queda en silencio algunos segundos y le dice que es porque ellos lo limpiaron demasiado desordenadamente. Jeon con una sonrisa le dice que él está diciendo eso otra vez. Rápidamente cambiamos de escena a la cafetería, donde Tae-san con una expresión de desagrado dice que es papa otra vez y pregunta que si no pueden distribuir algo más. Jeon, mientras que se comía su papa, le pregunta qué pueden hacer cuando las papas son las mejores en costo. Incluso con cultivación simple hay un límite de que tanto puedan distribuir, así que luego le pregunta que si no había aprendido habilidades de cultivación. Tae-san le dice que un jugador del modo fácil no tenía la necesidad de aprender algo así, ya que sin importar a dónde iban había comida en todas partes. Pero en ese mismo momento afuera de la cafetería se escucha una persona que le decía a otro que deje de decir tonterías, ya que es imposible que eso sea verdad. Tae-san al escucharlo pasa a decir que parece que hay otro que limpió el laberinto y está seguro de que será aprehendido por hacer un escándalo y luego le explicarán lentamente. Sin embargo, Jeon le dice que ese tipo parece un jugador del modo difícil, por lo que tal vez Tae-san tenga que actuar. Pero en ese mismo momento alguien llama a Tae-san y le dice que vaya a ayudarlo, ya que el nuevo está haciendo un desastre, así provocando que se enfade un poco. Luego pasamos afuera donde el tipo le decía a los demás que no le mientan y le pregunta que cómo eso es la Tierra. Seguía gritando y preguntando que si eso es cámara oculta. Luego pasamos con Tae-san, el cual asomándose de la cafetería le dice al chico que lo había llamado que le digan mejor a Lee Tae-yeon. Pero el chico le dice que Lee Tae-yeon actualmente está en una misión de reconocimiento. Luego pasamos con donde alguien del campamento le decía al chico que en verdad es la Tierra y mientras que él estuvo atrapado en el laberinto el mundo cambió drásticamente. Así que le pide al chico que se calme y escuche lo que está diciendo. Sin embargo el chico lo golpea diciéndole que se calle. Tae-san al ver lo que había hecho el chico dice que está causando problemas. Y mientras que Jeon le decía a Tae-san que se divierta, le dice que si su papá no está cuando regrese lo matará. Así que Tae-san se le acerca al tipo y le dice que desafortunadamente esa efectivamente es la Tierra y la humanidad actualmente está al borde de la extinción. Sin embargo el chico no le presta atención y le dice que no lo moleste, ya que es imposible que esa sea la Tierra y le pregunta que si sabe cuántos jugadores hay, y como no podrían detener a unos cuantos monstruos.
Y mientras que nuestro protagonista se quedaba en silencio, este nos cuenta que la mayoría de los jugadores que regresan a la tierra del laberinto se vuelven locos porque no pueden aceptar la realidad de la situación, y eso pasa bastante seguido, y no es algo fácil de aceptar. Por lo que solo queda un método, así que Tae-san con una expresión seria le dice que supone que tendrá que hacerle aceptar la realidad a golpes, así mandándole una solicitud de duelo. Pero el chico al ver que nuestro protagonista es del modo fácil comienza a reír y a subestimarlo. Y le dice que un jugador del modo fácil se atrevió a enfrentar a un jugador del modo difícil. Por lo que le pregunta que si no sabe que la diferencia de fuerza entre jugadores de diferentes dificultades es como el cielo y el infierno. Pero Tae-san le dice que se calle y pelee ya que si él gana, le mostrará el mundo real que tanto quiere ver. Así que el chico bastante enojado le dice que no se arrepienta de eso, ya que a él no le importa si él muere después de ser golpeado. Aumentación activada a la mitad del ataque básico es añadido al ataque actual. Concentración activada, tu ataque tiene una oportunidad incrementada de acertar. Ataque de poder activado, tu próximo ataque tiene gran daño incrementado. Tae-san al ver dichas habilidades que había activado el chico dice que es fuerte, pero en ese mismo momento el chico rápidamente se abalanza hacia Tae-san con su ataque. Anulación completa del primer ataque de Tae-san ha sido activado. 0 daño a Kan Tae-san. Y mientras que el chico se preguntaba qué había pasado, vemos que entre el humo que Tae-san había detenido su ataque con su mano. Así que el chico bastante asombrado se dice que su ataque no funcionó y se pregunta que a qué se refiere con anulación completa del primer ataque, ya que nunca había escuchado de algo como eso. Pero en ese mismo momento Tae-san comienza a agarrar con fuerza la espada del chico y le dice que ahora es su turno, así propinándole un golpe en todo el estómago. Sin embargo, dicho ataque solo le había quitado 49 de daño al chico. Así que este al ver el daño que le había hecho Tae-san le dice que no puede cerrar la abrumadora diferencia de estadística entre el modo fácil y difícil. Pero Tae-san mientras que acumulaba una gran cantidad de energía en su puño le pregunta al chico que si él tiene más de 10.000 de salud. Adición activado, ataque actual multiplicado. Multiplicación activada, ataque actual cuadruplicado. Juicio definitivo activado, ignora las habilidades defensivas y defensa del oponente. El chico al escuchar dichas habilidades le grita diciéndole que espere, sin embargo Tae-san le dice que tome ese ataque, así que este coloca su puño encima de su cabeza, para luego darle un golpe desastroso. 9604 de daño a Lee Chang-chun. Y luego de ese golpe Tae-san le pregunta que si finalmente lo entiende, ya que esa de verdad es la tierra. Y mientras que Lee Chang-chun se encontraba en el suelo postrado con lágrimas pregunta por qué el mundo está así, ya que si las cosas iban a terminar así habría sido mejor no limpiar el laberinto. Tae-san nos cuenta que cuando el mundo todavía era pacífico, de repente, un día, el cielo se partió y los monstruos salieron. Y los humanos recibieron una elección final, la cual era un panel que le decía modo fácil, modo normal, modo difícil y modo solitario. Los jugadores que entraron al laberinto después de hacer su elección de dificultad, solo podían regresar a la Tierra después de limpiar el laberinto, para luego regresar a la Tierra al borde de la ruina debido a ser destruida por monstruos. Así que sacudiéndose el polvo pregunta qué más pueden hacer, ya que tienen que intentar salvar ese mundo. Luego de eso Yeon con una gran sonrisa le dice que hizo un buen trabajo, por lo que en serio es increíble, ya que acabó con un jugador de modo difícil con un ataque de esa manera. Y mientras que Tae-san atrapaba a su papa le pregunta qué es tan especial de darle una paliza a un debilucho como ese. Yeon le dice que el chico no es débil, es solo que él es demasiado fuerte. Pero sin darle atención a sus palabras mastica su papa y dice que su papa está fría y era por eso que no quería meterse. Yeon que se encontraba atrás le pregunta que cómo él había conseguido esa habilidad de multiplicación. Además también tiene el juicio definitivo que ignora defensa y no puede creer que esa clase de habilidad existían, incluso le pregunta qué clase de habilidad trampa anula el primer ataque. Y esas habilidades solo él la tiene por lo que le pregunta que cómo las consiguió, y mientras que Tae-san terminaba de comer su papa le dice que fue con trabajo duro. Pero en ese mismo momento se escuchan voces por lo que Yeon pasa a preguntar que si había llegado otro jugador, Tae-san le dice que no parece ser eso. Donde vemos que era una chica que había regresado al campamento, y esta era llamada con el nombre de Lee Tae-yeon. Rápidamente cambiamos de escena donde nuestro protagonista se encontraba en una habitación bastante sofisticada. Al ver dicha habitación se dice que preocuparse por decoraciones incluso cuando la humanidad se está extinguiendo, es algo que le molesta. Incluso mientras los monstruos destruyen el interior, hay una persona que puede traer una pintura gigante como esa sin un solo rasguño. Y ese es el humano solitario que completó el modo solitario. Así que mirando a la chica le pregunta por qué una mujer como ella es la persona más fuerte del mundo.
Pero Lee Taeyeon le dice que estar obsesionada en algo es vital en una situación como la de ellos, y le pregunta por qué no intenta conseguir un hobby como ella. Sin embargo, Taesan le dice que le cuente sobre eso cuando en verdad tengan tiempo para hablar de eso, así que este le pregunta por qué lo había llamado. Lee Taeyeon le responde diciéndole que había escuchado que él le había dado una lección al mocoso del modo difícil. Y mientras que ésta abre su ventana de estado le dice que un jugador de modo fácil dándole una paliza a un jugador del modo difícil no importa cuántas veces lo escucha, es raro. Pero Taesan al ver las estadísticas como el nivel de ella que se encontraba en el 258, su salud en 45.000 y la demás habilidades bastante alta, le dice que ella solo está presumiendo. Lee Taeyeon le dice que solo está revisando algo, así que ésta le pide que por favor le muestre su ventana de estado también. Y luego de que Taesan abriera su ventana de estado le pregunta a la chica qué tiene en contra de los jugadores del modo fácil. Donde vemos que sus estadísticas eran bastante diferentes, ya que se encontraba en el nivel 57 y su salud era de 1000 y la demás estadística contaban solamente de 2 o 3 cifras. Lee Taeyeon al ver sus estadísticas dice que es asquerosamente débil y es como esperaba. Taesan al escucharla le pregunta que si ella está buscando pelear. Pero Lee Taeyeon le dice que solo está revisando, además esas estadísticas son bastante buenas para un jugador del modo fácil. Y esta se dice que el laberinto está dividido en 4 dificultades, y en cuanto un jugador limpia un laberinto todo su crecimiento es detenido. Así llevando a una enorme diferencia de fuerza entre dificultades, y las estadísticas de un jugador del modo difícil son fácilmente 10 veces mejores que las de Taesan. Pero ninguno podría resistir un solo golpe de él, así que ésta sacando una especie de artefacto le dice a Taesan que se quede quieto un momento, donde ésta rápidamente activa varias habilidades como una que la ayuda a aumentar y duplicar su fuerza a actuar, además de tener una puntería perfecta. Así priorizando que el siguiente ataque que ésta lance tenga garantizada darle a su objetivo, así procediendo a lanzar su ataque hacia Taesan. Y mientras que el ataque se dirigía hacia nuestro protagonista, Liteon se decía que las habilidades pueden ser obtenidas sin importar la dificultad. Y luego de ese gran ataque vemos que Taesan se encontraba ileso y le preguntaba a la chica por qué había hecho eso. Anulación completa del primer ataque de Taesan activada. Taesan recibió 0 de daño. Lee Taeyeon le responde con una pequeña sonrisa que solo quería hacerlo, y le dice que la anulación de ataque completa, juicio definitivo, ataques exponencial, detener el tiempo simple, son habilidades bastante ridículas, por lo que ésta le pregunta que si en verdad él tiene 200 habilidades. Taesan sacudiéndose el polvo de su traje le responde diciéndole que tiene alrededor de 230 habilidades. Lee Taeyeon le dice que él había dicho que eran habilidades que obtuvo mientras jugaba estratégicamente en la torre, por lo que ésta dice que debían haberla explorado apropiadamente como Taesan lo había hecho. Debían haber intentado volverse tan fuerte como pudieran en lugar de enfocarse solo en limpiar el laberinto. Pero Taesan le dice que ahora todo eso está en el pasado. Y mientras que ésta tomaba asiento le dice que ese no es necesariamente el caso y como sea él es increíble. Y podrían haber sido capaz de ganar si hubiera jugado en el modo solitario. Así que ésta se dice que las habilidades de Taesan son fuertes, pero la mayoría de ellas usan sus estadísticas como su base. Y si tan solo fuera un jugador del modo difícil, incluso un jugador del modo normal, en otras palabras el Taesan actual, ni siquiera podrá usar la mitad de sus habilidades. Luego de eso este le dice que deje de hablar de eso y le pide que vaya al punto, ya que ella había regresado de la patrulla. Lee Taeyeon le dice que así es, y le explica que la siguiente ola comenzará pronto dejando a este bastante sorprendido. Y mientras que este se imaginaba a los monstruos dice con una pequeña sonrisa que están jodidos. Ya que durante una oleada los monstruos atacan en masa, y cada vez que ocurría una, muchas personas murieron y su territorio se encogió. Y la humanidad había perdido a Seúl durante la primera oleada, y la mitad de los jugadores del modo difícil perdieron sus vidas durante la segunda oleada. Y también pudieron solo proteger una pequeña ciudad durante la tercera oleada, y ahora la cuarta oleada está a punto de llegar. Así que Taesan le pregunta que cuántos llegarán, Liteon le dice que 2 rango S, varios docenas de rango A, algunos insectos de rango B y un apóstol. Taesan al escucharla se dice que 2 rango S, con los que incluso Lee Taeyeon tiene problema en vencer, además le faltan jugadores del modo difícil que puedan manejar monstruo de rango A, sin mencionar un apóstol que es más fuerte que un rango S, por lo que la derrota es inevitable. Pero este es interrumpido por Lee Taeyeon, la cual le dice que al menos deben intentarlo, por lo que ésta le pide a Taesan que pelee contra los 2 rango S. Sin embargo Taesan le pregunta que si le está diciendo que muera, Liteon le dice que necesita pelear contra el apóstol y él es el único ahí que puede desafiar a los rango S.
Y mientras que este se retiraba, Lition le pregunta que si irá a decirle a los otros. Taesan le dice que al menos deberían tener la oportunidad de prepararse emocionalmente y le pregunta que si ella prefiere que mueran sin saber nada. Lee Taeyeon con una expresión de preocupación le dice que esa puede ser la opción más feliz, pero Taesan le dice que cree que esa sea la mejor opción, así retirándose de la habitación. Y luego de que Lee Taeyeon se encontraba totalmente sola dice que Taesan es fuerte, y si es él, podría llevarlos a la victoria. Y mientras que ésta sujetaba una piedra con fuerza dice que ella es una cobarde. Rápidamente cambiamos de escena, donde Yeon observando a los demás jugadores llorar y lamentarse dice que sabía que ese día llegaría pero se siente como la absoluta basura. Pero Taesan al verlo suspirar le pregunta que cómo está. Yeon le dice que lo ha aceptado y considerando todo, lograron durar bastante contra una situación imposible y vivir durante tanto tiempo es una bendición. Sin embargo Taesan le dice que no es una bendición, ya que van a morir. Pero Yeon pasa a ver al chico que había regresado del laberinto y dice que debe haber pasado por tanto sufrimiento para limpiar el laberinto. Y solo para que le dijeran que tiene que esperar a su muerte el mismo día que pudo ver el mundo real otra vez, por lo que eso es una existencia bastante desafortunada. Pero este le pregunta a Taesan que cómo él está. Y mientras que este miraba el cielo a gretearse, Yeon le dice que siendo honesto pensó que él sería el más enojado ahí, ya que la humanidad probablemente no habría muerto si hubieran personas que hicieran la mitad de lo que él hizo. Pero en ese mismo momento los monstruos comenzaban a aparecer, donde vemos que era una gran cantidad de diferentes monstruos que se dirigían hacia el campamento. Yeon al ver a los monstruos aproximarse hacia ellos le dice a Taesan que es una locura y le pregunta que contra qué había dicho que iba a pelear. Taesan le dice que con 2 rango S. Y mientras que Taesan se preparaba para bajar, Yeon le dice con una sonrisa que lo verá en el más allá, ya que probablemente él será el primero, por lo que le pregunta que si puede esperarlo. Taesan mientras que usaba una de sus habilidades llamada Gran Salto le dice a su amigo que lo hará, así dirigiéndose hacia los monstruos. Y mientras que este se encontraba bastante elevado en el cielo activa otra de sus habilidades llamada Vigilancia Completa así permitiéndole ver tantos como a los aliados y a los enemigos. Donde este encuentra a los 2 monstruos de rango A, que le toca enfrentar, así que este rápidamente se dirige hacia esos monstruos. Y luego de que este estuviera delante de esos monstruos comienza a activar varias habilidades. Usando revisión de inestabilidad mental, usando revisión de confusión, usando revisión de miedo, usando revisión de muerte instantánea. Todas las revisiones terminadas. Ha recibido una voluntad de hierro. Tu estado mental nunca colapsará. Tu cuerpo desarrolla un físico inquebrantable. Y luego de que este activara todas esas habilidades dice con su rostro en alto que esos monstruos morirán. Y mientras que los monstruos de rango A se percataban de este, Taesan toma la pose de combate y se dice que espera que ninguno de ellos sea del tipo defensivo. Así activando la habilidad Vigilancia Completa. Pero en ese mismo momento uno de los monstruos comienza a dar un salto. Monstruo nivel 7, tipo defensivo, salud 148.551.233. Y luego de que este monstruo estuviera a una distancia considerable cae con bastante fuerza hacia Taesan. Sin embargo el monstruo se percata de que Taesan lo había esquivado usando la aceleración de tiempo corporal. El cual se decía que el monstruo tiene 148 millones de vida por lo que le tomará una eternidad matarlo. Así que este pasa a ver al otro monstruo el cual era un monstruo de nivel 5, tipo de ataque de largo alcance, y con una salud de 1.255.212. Y mientras que el monstruo se lanzaba hacia Taesan, este se dice que 1.255.212 se puede matar. Aunque no tenga una respuesta para ninguno de ellos, así que este decide lanzarse también hacia el monstruo así cortándole algunas de sus extremidades. Sin embargo el daño que recibió el monstruo es reducido cuando ataca los tentáculos, así causándole solamente un daño mínimo, por lo que este decide lanzarse para apuntarle al monstruo a la cabeza. Pero el monstruo no se lo dejaría fácil, ya que este comenzaba a reunir una gran cantidad de energía en la punta de los tentáculos para luego lanzar un gran ataque hacia Taesan. Y mientras que el sistema le anunciaba la anulación completa del primer ataque, este se decía que parece que el ataque dispara en cualquier dirección a la que apunten los tentáculos. Y parece que es casi imposible esquivarlo después de verlo, y eso significa que todo lo que puede hacer es predecir su trayectoria, ya que es posible esquivarlo si decide hacerlo. Sin embargo este utiliza la aceleración para atacar el monstruo directamente, ya que no puede alargar esa batalla. Pero ese ataque no tuvo un gran impacto ya que solo le había causado un 48 de daño al monstruo, así que este monstruo comienza nuevamente a acumular energía para atacar rápidamente.
Sin embargo, Taesan activa la anulación completa del segundo ataque, así causando que no le afectará dicho ataque. Y mientras que este monstruo rugía furiosamente, Taesan se lanza hacia este para terminar con su vida, pero en ese mismo momento el otro monstruo se interpone. Taesan al verlo se dice que está protegiendo al otro, y el monstruo de tipo defensivo protege al atacante de rango largo cuando está en peligro y probablemente por eso estaban juntos para empezar. Sin embargo, este con una pequeña sonrisa dice que lo tiene, así activando otra de sus habilidades llamada Batalla a la Fuerza, la cual causa que los monstruos se separen por medio de un escudo, así también protegiendo a Taesan de los ataques del otro monstruo que se encontraba fuera de dicho escudo. Por un minuto solo el monstruo de nivel 7 puede hacerte daño. Así que mientras que sostenía su espada se dice que eso sería fácil si Lee Taeyeon estuviera ahí, ya que tiene equipamiento legendario y estadística por limpiar el modo solitario. Adición activada, el ataque actual se ha duplicado. Multiplicación activada, ataque actual cuadruplicado. Juicio definitivo activado, las habilidades defensivas del oponente son ignoradas. Luego de activar esas habilidades se dice que el tipo defensivo no puede dañar a Lee Taeyeon. Así que ella se encargaría del atacante del alto rango primero, y luego lentamente mataría al defensivo. Pero él no puede hacer eso, no importa si el monstruo sea tipo defensivo u ofensivo, ya que con esas estadísticas, un ataque lo acabaría. Sin embargo, mirando su espada con la acumulación de energía se dice que todavía no es suficiente, así que comienza a activar otras habilidades. Activando reinicio de habilidad designada, esa habilidad no puede ser activada por un mes. Ha reiniciado multiplicación. Multiplicación activada, el ataque actual ha sido cuadruplicado. Así que luego de volver a activar varias habilidades se lanza al ataque diciendo que va a deshacerse de ese monstruo de una vez por todas, ya que la única cosa en la que puede confiar son sus habilidades. Sin embargo, mientras que continuaba atacando el monstruo se dice que cuadruplicando sus habilidades todavía no es suficiente para llegar a 100 millones. Y por eso necesita superar sus límites, así activando la habilidad de copia, que le permitirá que el siguiente ataque golpee 2 veces. Así que arremete contra el monstruo causándole 2.236.916 de daño. Sin embargo, eso no era todo, ya que con la explosión causada por el ataque, termina victorioso ya que había eliminado con éxito el monstruo de nivel 7. Pero en ese mismo momento el otro monstruo lo ataca con sus rayos. Has recibido 22.543 de daño. Ha activado resistencia, ataque letal anulado. Todo daño por 5 segundos es reducido a 0. Y luego de que esquivara la muerte por poco, rápidamente se lanza hacia el monstruo y se dice que ha agotado todas sus anulaciones de ataque y solo tiene una habilidad de resistencia. Por lo que a partir de ese momento es una pelea simple, esquivar, atacar y repetir. Sin embargo, tiene un gran problema, ya que solo le queda 21 de maná. Por lo que con una sonrisa y bastante cansado se dice que no le queda habilidades y necesita hacer 1.2 millones de daño con nada más que ataques regulares. Y para ponerlo simple necesita golpear a ese monstruo 25.000 veces. Así que comienza a atacarlo varias veces y múltiples veces, así causándole poquito daño al monstruo. Y mientras que el tiempo pasaba ya había derrotado al monstruo después de varias horas de ardua batalla. Estás en un estado de completa concentración, tu cuerpo y mente son uno. Un poder milagroso fue grabado en tu alma, ha obtenido la habilidad espiritual Incremento Espiritual. Como has escapado del laberinto, fuiste incapaz de obtener la habilidad Incremento Espiritual, por lo que se ha sellado. Y mientras que el monstruo daba sus últimos rugidos, Taesan termina con él clavándole su espada, así eliminando al monstruo de nivel 5. Los dioses de todas las dimensiones no pueden esconder su asombro por tu hazaña. Pero se decía bastante agotado que tanta pelea hace que sienta que ha pasado más de un mes. Así que luego se pone de pie herido y agotado para regresar al campamento. Y mientras que se dirigía a su campamento vemos que aún quedaba un monstruo con vida, pero los demás compañeros se encontraban sin vida. Al ver a todos muertos dice que hablaban sobre cómo eran los pocos jugadores del modo difícil restante del mundo. Por lo que se pregunta por qué él, un jugador del modo fácil, es el único que queda. Y por qué regresó de su victoria para ver que todos murieron, y mientras que ve el cuerpo de su mejor amigo le dice que parece que se fue al más allá como había dicho que haría. Y mientras que los recuerdos de su amigo pasaban por su cabeza ve el cuerpo de Lee Taeyeon, y se dice que ella fue la única que limpió el modo solitario, y la persona más fuerte del mundo. Pero en ese mismo momento una criatura viscosa comenzaba a formarse frente a lentamente, donde al verlo dice que esa fue la criatura que la mató.
Y fue ese apóstol, el cual usa una habilidad para matarlo de inmediato. Sin embargo, Tae-san, mientras que había logrado resistir el ataque, le dice que vaya hacia él llamándolo basura. Eso había provocado que el monstruo se enfurezca, así comenzando a lanzarse hacia Tae-san, el cual trataba de resistir usando su espada. Pero este, al ver que ni siquiera el daño se reflejaba, con una mirada perdida le dice al monstruo que vaya por él llamándolo hijo de pera. Y mientras que este se encontraba frente al monstruo, vemos que este comienza a sangrar, ya que el monstruo había atravesado su cuerpo por completo. Así que este, a percatarse, se dice que es así como termina todo. Tu salud ha llegado a 0, resistencia activada. Serás mantenido con vida a la fuerza por 1 minuto. Y mientras que este se encontraba en sus últimos momentos, se dice con dificultad que no puede sentir la parte inferior de su cuerpo, por lo que supone que su columna también fue cortada cuando atravesó su corazón. Y la resistencia que había activado solo retrasa su muerte, y estará muerto en 1 minuto. Así que este, temblando, comienza a maldecir varias veces, pero en ese mismo momento el cielo comienza a abrirse, donde podemos ver un ojo que se asomaba de la grieta. Y mientras que el monstruo comenzaba a abrir la grieta con sus garras, Tae-san se decía que si hubiera elegido el modo difícil en ese momento, incluso el modo normal, todo sería diferente. Pero este se corrige diciendo que no. Y mientras que rasgaba la tierra con fuerza, dice que esos inútiles ni siquiera pudieron construir su propia fuerza apropiadamente porque estaban demasiado ocupados intentando limpiar el laberinto. Por lo que preguntaba que cómo demonios eran tan débiles incluso después de elegir el modo normal o difícil. Y si tan solo hubieran hecho la mitad de lo que él hizo, pudieron haber ganado. Así que este, luego de haber perdido toda esperanza, se dice que todo eso ya está en el pasado y era algo que él había elegido. Por lo que es inútil culpar a otros, pero en ese mismo momento este se percata de la piedra que sostenía Lee Tae-yeon y se pregunta qué es eso. Así que este, al verla, se dice que ella también estaba intentando proteger algo, por lo que este comienza a arrastrarse con la poca fuerza que le quedaba. Sin embargo, el monstruo no se lo dejaría fácil, ya que este comenzaba a atacarlo. Pero Tae-san usa la última oportunidad que le permite usar una habilidad sin restricción, así que este utiliza Detener tiempo simple activado. El tiempo dentro de un radio de 100 metros ha sido detenido por 2 minutos. Así que este, luego de haber llegado con el cuerpo de Lee Tae-yeon, comienza a utilizar revisión. Besoar de Ouroboros. Un besoar de los dioses que controla el ciclo de toda la vida. Puede regresar el tiempo de una persona, una vez. Así que este, al ver lo que puede hacer la piedra, se dice bastante sorprendido que puede regresar en el tiempo. Pero en ese mismo momento el monstruo que había estado abriendo la grieta, lanza un ataque a gran velocidad hacia este. Si has llegado a este punto del video, recuerda que la meta son 10,000 likes y 600 comentarios. Y si te gustó el contenido, puedes suscribirte y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Sigamos con el video. Sin embargo, Tae-san pasa a verlo y con una sonrisa le dice que se verán la próxima vez, así activando la piedra para retroceder en el tiempo. Y mientras que vemos a un Tae-san pequeño, alguien le decía que era un inútil pedazo de basura. Y dicha persona le preguntaba por qué había nacido. Aquí Tae-san nos cuenta que cuando era pequeño sus padres lo usaban para aliviar su estrés. Y creía que sus palabras, después de ser denigrado de esa manera, había pensado que no tenía valor. Y esa debilidad lo llevó a elegir el modo fácil, pero ese ya no es el caso, ya que ahora conoce su propio valor. Luego de eso, este, con sus ojos bien abiertos y bastante sorprendido, comienza a ver sus alrededores, para luego tomar su celular iPhone y decir que en serio regresó en el tiempo. Y luego de que este verificara el año y la fecha, dice que el 1 de enero del 2020, en la madrugada del año nuevo, la caída de la Tierra había comenzado. Pero antes de todo eso, comiendo una maravillosa pizza, se pregunta que cuánto ha pasado desde la última vez que comió algo tan rico, ya que todo lo que habían comido después del apocalipsis fueron papas y carne de monstruos. Y luego de que dejara la caja de pizza completamente vacía, se dice que nadie hubiera sabido que Lee Tae-yeon tenía un ítem que podía retroceder el tiempo. Por lo que se pregunta por qué ni siquiera lo usó, incluso hasta el final. Y mientras que salía a la terraza, se dice que la Lee Tae-yeon que conocía habría escapado. Luego ve su teléfono iPhone y dice que todos en el mundo deben estar contando ahora mismo, dándole la bienvenida al año nuevo, pensando que las cosas mejorarán. Desafortunadamente, en cuanto el año nuevo llegue, el mundo que han conocido cambiará. Donde vemos que algunas personas, al ver el cielo con ese gran brillo de color rojo, preguntan que si están haciendo alguna clase de evento. Y mientras que el reloj marcaban las 12, las personas cambiaban su expresión a una aterrada y preguntaban qué es eso. Donde vemos que era un enorme monstruo que comenzaba a abrir una grieta en el cielo, pero Tae-san, bastante calmado al verlo, dice que él había estado impactado en aquel entonces.
Pero ahora sabe lo que es ese monstruo que está alrededor del rango B, y es un monstruo que un jugador del modo difícil puede vencer sin problema. Y mientras que a este le aparecía la ventana de notificación, se dice que en cualquier caso no es hora de preocuparse por eso. Hola, su mundo será destruido por invasores. Las armas que todos han creado tan cuidadosamente son inútiles contra ellos. Pero no se preocupen, un ser piadoso les ha tomado lástima. Ha decidido darles a todos su oportunidad. Les darán una elección. Seleccionen el que deseen elegir y entren al laberinto. Límpienlo y ganen poder. Y mientras que a Taesan le mostraban los diferentes modos, pasa a decir que los dioses solo están locos por entretenimiento. Así que mientras que ve su reflejo de cuando era un niño, se dice que tiene que irse. Aquí no se explican los diferentes modos. Modo fácil. Hay suficiente comida y refugios que existen en el medio del laberinto y les proporcionarán refugio cuando lo necesiten. Incluso una persona común y débil puede eventualmente superar algo si lo intenta lo suficiente. Modo normal. Hay escasez de comida y los refugios que existen en el medio del laberinto son notablemente menos frecuentes que en el modo fácil. Es difícil sobrevivir, pero si haces todo lo posible y tienes una mentalidad que no se rinde en la desesperación, puedes superarlo. Modo difícil. Es una dificultad que pone a prueba tus límites. La comida es absolutamente escasa y los refugios son muy pocos. Los monstruos estarán dispuestos a sacrificar sus vidas para matarte. Si no aseguras la máxima seguridad, perderás tu vida terriblemente. Modo solo. Este es un modo en solitario. Nadie que venga de tu mundo puede encontrarse ahí. Los que se pueden ver ahí son monstruos, personas hostiles hacia ti y NPC. Este lugar pone a prueba la suerte, el talento, la sabiduría y las estrategias. No podrás sobrevivir. Si valoras tu vida, no elijas esta dificultad. Sin embargo, Taesan con una sonrisa comienza a seleccionar el modo solitario. Que tenga buena suerte. Y luego de que llegara al laberinto, dice que la añoranza y la resonancia que se sienten después de mucho tiempo ha vuelto a ese lugar de nuevo. Pero ese mismo momento a le llega un mensaje de un chico que pregunta qué es eso. Taesan al ver dicho mensaje se dice que no sabe quién es, pero es alguien que se adapta rápido. Aquí nos explican que la comunidad es la única salida para hablar con personas de diferentes niveles de dificultad. Y aquellos que han avanzado anteriormente proporcionan información útil para ayudar. Por lo que cerrando su ventana de comunidad, se dice que la comunidad no tiene mucha importancia en ese momento, ya que se puede utilizar más tarde. Y lo que debe comprobar ahora es cómo son los NPC. Así llevando a un recuerdo donde Lee Taeyeon le preguntaba que cómo eran los NPC en el modo fácil. Taesan le había respondido que eran NPC con respuestas predefinidas y comportamientos repetitivos. Lee Taeyeon le dice que son diferentes en el modo solo, ya que ellos tenían una mente propia, y se movían libremente, por lo que eran como personas reales. Luego volvemos donde vemos a alguien recostado dormido, pero rápidamente se pone de pie al ver a Taesan, el cual al verlo se dice que es más fuerte que Lee Taeyeon, por lo que se pregunta que si en verdad es el guardián. Sin embargo, de forma relajada lo felicita por llegar hasta ahí y se presenta como el protector y guía de ese lugar, Broken Man. Y mientras que Taesan comenzaba a preguntarle algo, es interrumpido por Broken Man, el cual le dice que los que fallaron en el desafío se convierten en guardianes. Y había escuchado vagamente desde afuera que su mundo está siendo destruido por invasores, y ese lugar es una oportunidad que un ultrapoderoso benevolente les ofrece. Y es una persona extremadamente compasiva, ya que sería más feliz simplemente dejando que todo fuera destruido. Taesan al escuchar el guardián se dice que habla como si hubiera experimentado las cosas directamente, así que las palabras de Lee Taeyeon eran ciertas. Y los NPC en el modo solo son seres realmente vivos, incluso vienen de un mundo que ya ha sido destruido. Pero Broken Man al ver a Taesan en silencio se pregunta por qué está tan tranquilo, ya que si hubiera vivido en un mundo pacífico sería natural volverse loco en esa situación. Y había pensado darle una paliza y explicar todo, pero parece que no hay emoción alguna. Así que señalándole una entrada le dice que ese lugar es un laberinto y algunos lo llaman la torre, pero puede llamarlo como quiera. Además el guardián le dice que hay 100 pisos en total y hay grandes cambios cada 10 pisos y a medida que se adentre más, naturalmente se vuelve más difícil. Y la comida es algo que debe resolver por su cuenta dentro del laberinto, pero puede buscar información detallada por él mismo. Así que el guardián le dice que eso ya es todo lo que tiene que decirle. Taesan al escucharlo le pregunta que si eso en verdad es todo. El guardián bostezando le dice que si él quiere información de todo lo que hay en el primer piso y en el segundo piso, hay alguien vendiendo cosas adentro, así que él puede preguntarle a él. Pero Taesan recuerda que Lee Taeyeon le había dicho que el tipo que estaba a cargo de la puerta tenía una personalidad desagradable.
por lo que ésta le dice que si se quejan él lo golpea, y ella casi muere antes de entrar al laberinto. Pero en ese mismo momento es interrumpido por el guardián, el cual abriendo un pequeño inventario le dice que deben de hacer lo básico. Así que este saca del inventario una pequeña espada y una armadura de cuero. Además con su lanza en mano pasa a ver a Tae-san con una sonrisa para luego rápidamente lanzarle un ataque con gran velocidad. Sin embargo el guardián al ver que Tae-san ni se inmuta, al ver su ataque dirigirse hacia él pasa a sonreír y le dice que tome la armadura y la espada. Armadura de Aeji. Defensa +1, también puede resistir pequeñas explosiones. Espada oxidada, ataque +1, parece que está a punto de romperse. Y luego de que viera las especificaciones de los artículos que le habían dado le pregunta al guardián que es de cobre. El guardián un poco molesto le pregunta que si no le gusta, Tae-san le responde que no. Así que el guardián quedó un poco pensativo para luego lanzarle un objeto. Muñequera vieja, defensa +1. Ha perdido su valor original debido a su uso prolongado, pero aún puede resistir los dientes de las bestias. Tae-san mientras que veía la muñequera se decía que cree que Lee Tae-yeon nunca recibió ese tipo de protección antes. Luego el guardián le dice que probablemente se agregarán diversas habilidades, pero tendrá que comprobar eso por él mismo, así que le dice que entre ahora al laberinto. Y mientras que Tae-san comenzaba a entrar al laberinto el guardián le dice que tenga una buena lucha, y dice para sí mismo que esa persona estaba sonriendo como si disfrutara entrar en el laberinto. Y como guardián ha conocido a desafiantes del laberinto que son comúnmente llamados genios, pero nadie ha logrado conquistar ese laberinto. Sin embargo el tipo que vio hace un momento tenía algo diferente, y no se trata de una habilidad o capacidad simple sino algo más fundamental. Por lo que el guardián dice con una sonrisa que le gustaría sobrevivir. Luego pasamos con Tae-san, el cual abre la ventana para ver algunas de las informaciones sobre el laberinto. Este laberinto fue creado hace mucho tiempo por un gran mago. Según los rumores, aquellos que lo conquistan pueden tener un deseo concedido. Este lugar es una prisión. Criaturas horribles se mueven sin aliento y los seres vivos mueren. Todo lo que aquí existe es para oprimirte. Si logras superar los profundos e interminables niveles te espera un glorioso futuro eterno. Entrada al laberinto del primer piso. Este es un lugar donde aquellos que morirán si los apuñalan con un cuchillo pueden sobrevivir. El poder aquí no es tan fuerte como muchos esperan. Comienza la misión principal. Este lugar tiene muchos lugares y secretos ocultos. Dependiendo del secreto que encuentres recibirás una recompensa mayor o menor. Comienza la búsqueda en el primer piso. Derrota al jefe del primer piso y pasa. Recompensa, poción aleatoria de aumento de estadística, recompensa secreta. Luego de eso pasamos a un recuerdo donde Lee-Teon le preguntaba a Tae-san que si en el modo fácil había un dueño de tienda. Tae-san le había respondido diciéndole que es correcto. Así que Lee-Teon le pregunta qué tipo de comerciante era. Tae-san le dice que era solo un comerciante simple y solo vendía pociones y cosas que no necesitaba. Pero Lee Tae-yeon le dice que no es así en el modo solitario, ya que el comerciante vendía bastante variedad. Sin embargo Tae-san al escucharla le dice que solo está presumiendo. Así que Lee-Teon le muestra una pulsera y le dice que esa es la pulsera de la oscuridad silenciosa y es el mejor objeto que reduce el daño recibido en un 50%. Tae-san al escucharla le pregunta que si en verdad venden algo así en la tienda. Lee Tae-yeon le responde que había muchos otros como ese, pero no pudo comprarlos porque no tenía suficiente oro. Y probablemente podría ser más fuerte si comprara todo lo que hay en la tienda. Así que volvemos al presente donde Tae-san comenzaba a abrir una puerta y se decía que en ese momento lo había dejado pasar como algo que no le importaba, pero ahora la situación ha cambiado. Te encontraste con el rey perdido. Y luego de que entrara a la tienda le da los buenos días al anciano. Así que el anciano al verlo dice que parece que él tiene una buena salud mental, por lo que le pregunta que cuál es su nombre. Tae-san se presenta y luego le pregunta que si él es el dueño de la tienda, el cual le responde que así es. Pero Tae-san al mirar la tienda por completo dice que no hay nada en la tienda. El dueño de la tienda con una sonrisa le dice que si él sacara todas sus cosas, incluso si llenara todo el primer piso de ese laberinto, aún sería insuficiente. Además le dice que no tiene intención de mostrarle a sus niños. Y mientras que Tae-san se decía que el dueño de la tienda no vende nada le pregunta por qué está ahí. El dueño de la tienda con una expresión bastante seria le pregunta que si él cree que él está ahí porque quiere estar. Ya que eso es lo que él llama una pesadilla, abandonar su reino debido a esos locos. Y de todos modos no quiere mostrar a sus niños a personas que ni siquiera conoce. Y mientras que Tae-san le decía que le entiende, el dueño de la tienda señalándole una entrada le dice que sí puede demostrarle quién es, entonces esa conversación cambiará. Así que le dice que vaya y vuelva con vida, entonces después de eso le mostrará a sus niños.
Así que al escuchar al dueño de la tienda se dice que la condición para vender es sobrevivir, por lo que le pregunta al vendedor que si eso es suficiente para él. El dueño de la tienda se queda unos segundos en silencio observándolo y se dice que ese tipo es extraño, así que le responde diciéndole que sí. Tae-san le pregunta que si tiene que despejar el laberinto antes de que le muestre sus artículos. Así que con una mirada seria comienza a girarse para irse al laberinto. Pero el dueño de la tienda al verlo se dice que normalmente la gente estaría temblando de miedo o algo así, por lo que se pregunta por qué está tan calmado. Y por qué parece que no puede sentir el miedo en absoluto. Sin embargo, tomando un gran respiro dice que de todos modos, no importa si no puede volver. Luego pasamos dentro del laberinto, donde Tae-san se decía que los pasillos y las habitaciones y la estructura del primer piso es la misma que en el modo fácil. Por lo que parece seguro sin ningún peligro a simple vista, pero no puede ser así de seguro. Donde vemos que dentro de la oscuridad comienza a salir una gran rata. Y mientras que la gran rata se dirigía hacia Tae-san, se decía que la gran rata es el jefe del quinto piso en el modo fácil y es solo una rata común en el modo solitario. Pero en ese mismo momento la rata lo había mordido en una de sus piernas, así provocándole un daño de 10. Al ver a la rata se dice que la defensa de la gran rata es débil, pero se mueve a una velocidad difícil de seguir con solo los ojos, por lo que toma bastante tiempo derrotarla. Y mientras que lanzaba un ataque hacia la rata se dice que es sorprendente que ahí sea solo una rata, ya que es igual de difícil derrotarla. Por lo que la brecha de dificultad es más obvia ahora. Luego de ese ataque donde la rata lo había esquivado al verla dice que realmente es rápida, ya que en el modo fácil cuando intentaban atrapar a esa rata, los jugadores trabajaban juntos para llevarla de un lado a otro y que se canse. Y ahora él está solo y además su nivel es más bajo que en ese entonces, por lo que es prácticamente imposible ganar. Incluso dijeron que también escapó Lee Tae-yeon en ese momento. En primer lugar, no había ningún jugador que desafió a la gran rata en la lucha entre los jugadores que superaron el primer piso. Así que con una sonrisa dice que entiende vagamente cómo se siente, ya que el principio de la recompensa del laberinto es simple, y es lograr lo que otros no han podido hacer. Y si él logra una hazaña que todos reconocen, entonces recibirá una recompensa adecuada a ella. Y su objetivo es convertirse en el más fuerte ahí, y si su velocidad no es suficiente para seguirla, entonces tiene que predecir cuándo se moverá. Y ya que la rata también es un ser vivo que respira, tiene un patrón de movimiento previo antes de tomar acción. Así que con su mirada fijamente mirando a la rata se dice que los músculos de la pierna se está contrayendo y el pecho hinchando, así que es el momento de atacar. La gran rata se siente intimidada por ti, su capacidad para tomar decisiones ha disminuido. Así que Tae-san al ver la notificación se dice que es difícil para su pequeño cerebro entender lo que está pasando en ese momento. Además el tobillo está bloqueado, así que va a por el segundo lugar más fácil para atacar. Ya que su capacidad para saltar es baja, el lugar al que apuntará es precisamente la muñeca. Así que rápidamente la rata se lanza hacia la muñeca que está protegida. Tae-san al ver a la rata mordiendo su brazo dice con una pequeña sonrisa que ha perdido, así clavándole su espada. Como efecto de tu ataque, la gran rata está incapacitada, inflige más daño. Le hiciste 4 de daño a la gran rata, le hiciste 5 de daño a la gran rata. Luego de que terminara completamente con la gran rata pasamos a la tienda, donde el dueño de la tienda al verlo se sorprende y dice que ha vuelto. Aquí nos muestran que los demás jugadores del modo solitario se habían quejado con el dueño de la tienda. Eso era totalmente diferente para Tae-san, ya que el dueño de la tienda con una expresión bastante sorprendida le decía que había sobrevivido. Tae-san bastante calmado y poniendo su saco en el mostrador le pregunta al dueño de la tienda que si quería que muriera entonces. El dueño de la tienda le responde diciéndole que no es eso. Carne de gran rata, calidad 96%, es carne de una gran rata, puede comerla si quiere. Piel de gran rata, calidad 95%, es la piel de una gran rata, de alguna manera podría ser de calidad. Y mientras que estos observaban la carne y la piel de la gran rata, Tae-san le dice que puede comprar cosas ya que es una tienda y le pregunta qué tanto le dará por eso. Pero el dueño de la tienda aún asombrado le pregunta que si él la había cazado sin que escapara. Tae-san le dice que la atrapó porque pudo hacerlo, por lo que le pregunta por qué está tan sorprendido. Sin embargo, el dueño de la tienda mientras que observaba la carne se decía que en realidad es de una buena calidad, además no está dañada y se puede notar que fue cazada perfectamente. Y todo eso lo había conseguido un novato que acaba de entrar al laberinto. Así que el dueño de la tienda con una pequeña sonrisa le dice que ha cumplido sus condiciones, así que abrirá la tienda para él. Por lo que luego le dice que venderá todo y solo tiene que decirle qué es lo que necesita.
Tae-san le pregunta que si tiene un escudo, pero este le especifica que quiere un escudo que sea tan grande que tenga que sostenerse con 2 manos. El dueño de la tienda al escucharlo le pregunta por qué compraría un escudo en lugar de algo más. Tae-san le dice que lo usará para aplastar. Y mientras que el dueño de la tienda abría una compuerta secreta le dice con una sonrisa que esa fue una buena respuesta, así procediendo a abrir la puerta dorada. Y luego de que el dueño de la tienda abriera la puerta dorada saca un escudo idéntico a la que Tae-san había imaginado y le pregunta que si está bien esa. Escudo torre pesado. Ataque +1, defensa +5, es bastante duro, así que podría detener muchos ataques. Y mientras que Tae-san tomaba el escudo se dice que esa calidad solo puede ser conseguida en el 7º piso del modo fácil. Pero en ese mismo momento el dueño de la tienda le dice que su precio es de 500 de oro. Tae-san al escuchar el precio se dice que solo tiene 243 de oro, por lo que le falta la mitad, así que tendrá que regresar después. Y mientras que este se giraba para retirarse el dueño de la tienda le pregunta que a dónde va. Tae-san le responde diciéndole que no tiene suficiente oro. Pero el dueño de la tienda lanzándole el escudo le dice que no se preocupe por eso, ya que se lo dará gratis. Ha obtenido un escudo torre pesado. Sin embargo el anciano tomando algunas pociones le dice a Tae-san que tal vez él solo tiene alrededor de 250 de oro, por lo que debe haber algo que pueda comprar. Y mientras que este no sabía qué sucedía, ya que el dueño de la tienda le lanzaba varias pociones, por lo que este se pregunta qué está pasando, ya que eso es completamente diferente a lo que había escuchado de Lee Tae-yeon, así que Tae-san le dice al dueño de la tienda que espere y le pregunta por qué está haciendo eso. El dueño de la tienda le dice que está haciendo su trabajo, y solo tiene que tomarlo como una simple inversión. Así que el dueño de la tienda le dice que elija uno, ya que eso es lo que puede comprar por ahora. Pero Tae-san se decía que el dueño de la tienda no quiere darle los detalles. Y mientras que este sostenía una de las pociones se dice que la mayoría son pociones desde incrementar temporalmente la fuerza hasta incrementar la velocidad temporalmente. Además las pociones son esenciales para limpiar la mazmorra, pero no es algo que usará por ahora. Ya que había escuchado que las pociones son muy difíciles de conseguir en el modo solitario y no se usan principalmente en los pisos inferiores sino en los difíciles. Así que no hay razón para comprar, por lo que debe de ser que esas pociones sean una trampa. Además tiene que comprar ítems más importantes. Así que este pasa a ver 2 objetos que habían en la tienda. Arco inferior, precisión +20%, será bastante difícil de usar. Flecha inferior, ataque +1, tiene la forma de una flecha. Este al ver el arco y la flecha se dice que necesita algo para atacar a larga distancia, y si consigue un arco puede quitarse un dolor de cabeza fácilmente. Así que este mientras que sacaba sus monedas de oro le pregunta al vendedor de la tienda que cuánto le da por la piel de la gran rata. El dueño de la tienda le dice que si son de esa calidad valen alrededor de 70 de oro. Así que Tae-san bastante decidido le dice que entonces la venderá y comprará el arco y las flechas. Donde vemos que esa decisión hace bastante feliz al dueño de la tienda, el cual con una gran sonrisa le pasa el arco y las flechas. Y le pregunta que si sabía que no puede recuperarse en el laberinto, Tae-san le dice que ya lo sabía. El dueño de la tienda le dice que en el primer piso hay una fuente de la vida que puede ayudarlo a recuperarse y puede usarla definitivamente siempre y cuando no se vaya del primer piso. Por lo que este le dirá exactamente dónde está. Así que este procede a marcárselo en un mapa y le dice que hay un anciano loco ahí, pero Tae-san no tendrá ningún problema con él. Tae-san al ver todo lo que el dueño de la tienda está haciendo por él se dice que Lee Tae-yeon también fue guiada a la fuente de la vida. Sin embargo el dueño de la tienda le había dicho toda clase de palabras despectivas y la dejó morir de hambre. Por lo que este retirándose de la tienda se pregunta qué cambió la actitud del dueño de la tienda. Por lo que este se cuestiona que si es por la diferencia de método, ya que Lee Tae-yeon se fue sin cazar a la gran rata, pero él no escapó, y la cazó y regresó. Y tal vez esa diferencia fue lo que cambió la actitud del dueño de la tienda. La gran rata ha sido incapacitada, ha recibido mucho daño. Ha vencido a la gran rata. Tu habilidad de incremento espiritual ha sido activada. Y mientras que este rebosaba de una gran aura dorada se dice que hay muchas cosas de las que no está seguro como esa habilidad. Tu agilidad ha incrementado permanentemente en 1. Así que este luego al ver todas las recompensas que le habían dado se dice que la primera vez que logró cazar a la gran rata no había tenido tantas recompensas, por lo que pregunta por qué le están dando tanto por cazar a un monstruo como ese. Además de las habilidades básicas hay algunas habilidades que no consiguió hasta que llegó hasta los pisos 20 y 40 del modo fácil. Y no esperaba recibir eso en el primer piso del modo solitario, por lo que esa gran diferencia de niveles es abismal. Pero de todas las habilidades obtenidas una de ellas le llama bastante la atención.
Habilidad espiritual, incremento espiritual, proficiencia 100%. Tu alma ve al mundo en un nivel superior. Tu alma superior toma el poder del oponente al vencerlo. Estás en un estado de completa concentración, tu cuerpo y mente son uno. Un poder milagroso fue grabado en tu alma, has obtenido la habilidad espiritual incremento de intercesión. Como has escapado del laberinto, fuiste incapaz de obtener la habilidad incremento de intención, se ha sellado. Así que al recordar su batalla se dice que cuando estaba peleando contra esos rangos la ventana de estado apareció cuando había hecho 1.25 millones de daño físico y estaba tan cansado que no pudo revisarlo apropiadamente. Y esa habilidad sellada se ha liberado ahora que ha vuelto al laberinto. Además es una habilidad que se mantiene aún cuando volvió en el tiempo y no es algo que tenga respuesta, pero tiene que seguir adelante. Ya que el objetivo ahora es tener que avanzar a su objetivo, y ese es ser el más fuerte de todos. Así que mientras que caminaba en el laberinto dice que después del siguiente camino encontrará la fuente de la vida. Pero en ese mismo momento una gran rata se interpone en su camino. Ha aparecido una gran rata. Al ver a la rata dice que es natural solo encontrarse monstruos en el modo solitario. Sin embargo, no era solamente una gran rata, ya que habían varias que se encontraban rodeándolo. Has caído en una situación complicada. Así que se encuentra en una situación en la que 3 rodean a un ser humano, incluso con el pequeño cerebro que tienen las ratas grandes saben que tienen la ventaja. Pero Taesan al ver la situación en la que se encuentra rápidamente comienza a golpear con fuerza su escudo, así provocando que las ratas se confundan. Para rápidamente arremeter contra una de ellas, y mientras que la rata es lanzada con fuerza, Taesan se dice que nunca debe dejarse influir, ya que los jugadores que han enfrentado la muerte debido a variables son innumerables. Pero en ese mismo momento detrás de se dirigían las otras 2 ratas. Ha obtenido una mente inquebrantable. La estadística de estabilidad mental está aumentando. Y luego de esas notificaciones rápidamente se gira con gran velocidad aplastando a una de las ratas y mandando a la otra hacia atrás con bastante fuerza. Y mientras que terminaba de aniquilar a la rata con su escudo se dice que gracias al nivel y a la evaluación exitosa su estadística actual es tal que incluso puede alcanzar y superar las reacciones de esos monstruos. Ha ganado contra 2 grandes ratas. Tu nivel ha aumentado. La gran rata está impresionada. Su capacidad de pensamiento se reduce. Y mientras que Taesan observaba a la rata le dice que vaya hacia él, donde rápidamente la rata se lanza furiosamente hacia Sin embargo con una pequeña sonrisa y con su escudo preparado dice que si la rata llega de esa manera tan sencilla, estará agradecido, así acabando con la gran rata con bastante facilidad. Luego de algunos minutos sale del laberinto donde el sistema le notifica. Este lugar es un refugio en el laberinto. Tus enemigos no pueden entrar aquí por su propia voluntad y la tranquilidad de este lugar te hace perezoso. Ha descubierto la fuente de la vida por primera vez. Bonificación por el primer hallazgo. Tu inteligencia ha aumentado permanentemente en 1, tu maná ha aumentado permanentemente en 2. Y luego de que estuviera en la fuente de la vida comienza a tomar en sus manos un poco del agua y dice que la mayoría de los lugares del laberinto tienen monstruo. Pero hay una excepción, la cual son la tienda y esa fuente, por lo que son una especie de zona segura. Y luego de que bebiera del agua de la fuente de la vida comienza a emanar un brillo dorado por todo su cuerpo, ya que había llegado a su mejor estado. Y se dice que eso es bastante refrescante ya que su cansancio desapareció como si hubiera dormido profundamente, aunque el agotamiento mental inevitablemente se acumula, por lo que se propone descansar un poco. Rápidamente cambiamos de escena al siguiente día, donde Taesan abriendo su ventana dice que en esas alturas algo debería haber sido publicado en la comunidad. Así que procede a abrir la ventana de la comunidad, donde vemos a jugador que se encontraba también en el modo solitario preguntando que si es cierto que pueden entrar en el laberinto. Además también estaba esta chica que bastante nerviosa decía que si la gente que entró no responde probablemente no se puede entrar, por lo que es bastante frustrante para ella. Otro chico preguntaba que si alguien quiere avanzar junto con él en el primer piso, también preguntaba que si alguien sabe qué tipo de monstruo hay en el primer piso. Taesan al ver todos esos comentarios se dice que es como esperaba, y la mayoría de los mensajes son de los jugadores en solitario, ya que los jugadores de otros modos pueden entrar juntos, y los jugadores en solitario no tienen otra forma de comunicarse aparte de la comunidad. Pero pasa a ver otro de los mensajes y dice con una pequeña sonrisa que nunca había pensado que la jugadora más fuerte y valiente estaría tan confundida. Y dice que si piensa bien en la pantalla de estado que había visto en ese momento podría haber sido simplemente una cobarde que ocultó su verdadera apariencia hasta el final. Aunque no ha pasado más de un día desde que se abrió en el laberinto, ya que la entrada oficial de los jugadores en solitario comienza después de un mes, así que muchas personas aún deben estar vivas.
Y mientras que este comenzaba a escribirle un mensaje en la comunidad, se dice que en el modo solitario hay un sistema de recompensa claro y proporcional a la dificultad. Y Lition había derrotado al jefe de manera fraudulenta, así que perdió innumerables recompensas, pero aún así fue llamada la jugadora más fuerte. Y luego de que Taesan había enviado un mensaje en la comunidad, se dice estrechando su cuerpo que no será fácil confiar en mensajes sin sentido y entrar en el laberinto. Incluso si creen, tal vez todos no serán de utilidad, ya que solo una persona había sobrevivido en el pasado entre los miles que entraron en el modo solitario y esa fue Lee Taeyeon. Así que sacando un objeto de su inventario se dice que debería empezar poco a poco. Carne de rata grande, calidad 86, si se quiere comer, se puede comer. Y mientras que observaba la carne en sus manos comienza a ponerla luego en su boca para comerla sin haberla cocinado o procesado. Determinación de anomalías sanitarias. Fallo diagnosticado. Tiene intoxicación alimentaria. Luego de esas notificaciones comienza rápidamente a tomar el agua de la fuente de la vida y dice que en el estado grave de intoxicación alimentaria, durante 2 días la energía disminuye rápidamente, y si no se consume constantemente medicamentos para el tratamiento de la enfermedad o pociones de energía, morirá. Y para los principiantes es realmente un estado anormal como una pesadilla. Por eso aquellos que lo han experimentado una vez definitivamente intentaron dominarlo. Además es difícil conseguir comida en el laberinto, ya que aunque haya alimentos de emergencia en la tienda, son muy caros y escasos. Y al final ellos se ven obligados a comer las criaturas dentro del laberinto. Tiene intoxicación alimentaria. Así que mientras que comía la carne y se intoxicaba y volvía a beber el agua de la vida. Se dice que dado que el espacio es limitado inevitablemente surgen situaciones en las que debe comer alimentos crudos. Además contraer intoxicación alimentaria en tales circunstancias es lo peor. Ha contraído innumerables enfermedades y ha desarrollado resistencia. Ha obtenido la habilidad especial activable, resistencia a enfermedades. Así que luego de haber adquirido resistencia a las enfermedades comienza a meterse en el lago de la vida. Y dice que al aumentar la destreza prácticamente se obtiene inmunidad a la intoxicación alimentaria, por lo que es una habilidad que casi elimina la posibilidad de enfermarse. Y originalmente es una habilidad que se adquiere a duras penas al contraer diversas enfermedades. Así que ya preparado dice que seguirá con la siguiente habilidad, la cual se consigue sumergiéndose en las aguas de la vida. Te encuentras en un estado en el que no puedes respirar. Y mientras que se quedaba sin aire se decía que es desagradable pero tiene que aguantar, y dice que alguien había dicho una vez que morir por asfixia es una de las formas más dolorosas de morir. Así que luego de algunos minutos sale bastante agitado para tomar aire. Ha logrado sobrevivir hasta el punto de estar al borde de la muerte sin respirar. Ha obtenido la habilidad especial activable, apnea. Ha llegado a experimentar la muerte. Ha obtenido la habilidad especial activable, umbral de la muerte. Y mientras que Taesan decía que no es una buena situación la que había pasado, el sistema le notifica. Habilidad especial activable, apnea. Costo de maná 1, destreza 1%. Puede contener la respiración durante un periodo prolongado de tiempo. Actualmente solo puede hacerlo el doble de lo que normalmente sería capaz. Y mientras que se acaba su ropa se dice que la habilidad activable que aumenta la calidad de respiración se vuelve de gran utilidad en áreas donde el aire mismo es venenoso. Además es extremadamente raro que alguien adquiera esa habilidad al estar sumergido en el agua hasta estar al borde de la muerte. Pero al mismo tiempo también puede obtener la habilidad umbral de la muerte, por lo que no es del todo malo. Pero al ver una de sus habilidades se pregunta por qué la destreza ya está en 54%. Por lo que llega a la conclusión que si tiene un 54% de destreza, es similar a la habilidad que tenía en el futuro, por lo que pregunta que sí podría ser que eso se hereda. Y la fuerza impregnada en la mente en lugar del cuerpo se transmite, sin embargo en el caso de habilidades como la serenidad y la perseicacia, su destreza era solo del 1%. Sin embargo no está seguro de eso, así que mientras que abre su inventario dice que ahí ocurren cosas incomparables con frecuencia. Y si se preocupa por cada pequeño detalle no podrá soportarlo. Por lo que luego de haber sacado su espada con una expresión bastante confiada dice que ahora todavía quedan habilidades por desarrollar, por lo que no puede detenerse ahí. No olvides dejar tu like y si te gustó el contenido puedes suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video.